Bueno, como siempre, para mí es un inmenso placer llegar cada domingo a este escenario para yo poder traerle a ese público que hace su cita cada domingo a compartir conmigo una hora de buena música, de buenas informaciones, pero sobre todo el asesoramiento que yo traigo a todo ese público latino que ellos me dicen a mí que Domingo Explosivo no tiene desperdicio. Y eso es lo que me motiva a mí cada semana a estar aquí con ustedes. Y quiero decirle, o mejor dicho, pedirles que se pongan cómodos porque voy a compartir una hora completa de este programa, pero quiero que ustedes aprovechen cada segmento y cada detalle de lo que yo le traigo a continuación, porque tengo muy buenas noticias. Y la primera noticia es que quiero presentarle esta familia que ya ustedes la han visto otras veces, a la familia Bonifacio, que tiene su casa o tenía su casa en Richmond Hill, Queens. Ya cerró, eso era cuando estaba firmando contrato. Y próximamente voy a tener sus testimonios de ellos aquí en, en este programa para que ustedes sean los que escuchen cómo yo le fue. Vendieron y compraron al mismo tiempo en New Jersey. O sea que esta familia logró dos veces el sueño americano, que es primero comprar y luego vender y ahora estar tranquilo, una casa que no tiene mortgage, o sea que no tiene hipoteca, porque se dieron el lujo de comprar, como quien dice, en efectivo. O sea que no hay dolor de cabeza que cómo voy a pagar el mortgage y que cómo voy a hacer los pagos. ¿Por qué? Porque ahora el señor vendió y compró a nombre de sus hijos, que ya son profesionales. Al ser profesionales, tiene la ventaja de que él y la esposa, ya ellos no tienen que tener ninguna casa, ninguna hipoteca a su nombre. Y ahora sus hijos cómodamente siguen la marcha, pero jóvenes. O sea, yo quiero invitarlo a usted que está mirando este programa, que haga lo mismo. ¿Por qué le digo esto? Porque aproximadamente 30 familias latinas en este momento, especialmente en el estado de Nueva York, tenemos como 20 familias en contrato, vendiéndole los padres a los hijos. Pero no se vaya más lejos. Yo tengo una familia en Boston, tengo una familia en Lawrence, Massachusetts, Sócrates, que ya lo he dicho aquí, le está vendiendo a los hijos, pero tengo el mismo escenario en Connecticut, lo tengo en Miami, lo tengo en diferentes estados, todos los estados, no importa donde usted se encuentre aquí en los Estados Unidos, en cualquier estado. Si usted quiere venderle la casa a sus hijos, comuníquese con ese número que aparece en pantalla. Pregunte por un servidor, Benjamín Cuevas, o búsqueme si no encuentra la información, solamente entre a YouTube, Domingo Explosivo TV, y tú me vas a encontrar. No importa en el estado que usted se encuentre, usted le puede vender la casa a sus hijos y el equipo con el que yo trabajo le va a hacer ese sueño realidad. Pero yo me siento excited cada vez que yo tengo esa oportunidad de poder ayudar a una familia. Y por eso es que yo cada semana me emociono para venir aquí, porque no quiero repetir programas. ¿Para qué? Para que ustedes no pierdan la chispa, para que ustedes no pierdan esta costumbre. Porque cuando uno se acostumbra a repetir los programas, después esa persona dice, no, ya a lo mejor yo no puedo ir hoy a verlo, pero va a decir lo mismo. Eso no va a pasar. A menos que yo esté enfermo, que yo esté interno, yo no hago este programa. Y cuando yo me retire para Neiva, el balneario Las Marías, donde posiblemente nosotros vamos a tener ahí una villa turística o vamos a tener lo que se llama un parador turístico, donde usted podrá llevar los fines de semana a sus hijos, puede ir con la esposa, puede invitar a las personas que viven fuera para que venga a disfrutar de esto. Y le tengo una primicia, porque en el próximo segmento le voy a hablar
que ya tuvimos la visita del ministro de Medio Ambiente. Y yo quiero dejarlo a ustedes que se pongan cómodos, que disfruten de la primera entrega musical. Cuando regresemos, vamos a hablar lo que aconteció, lo que pasó en el balneario Las Marías con la visita que tuvo el ministro de Turismo, el señor Collado. Y esto para mí ha sido algo apoteósico. Neiva, después que se desarrolle, especialmente ese punto turístico, Neiva va a tener un antes y un después. Yo quiero ser parte de esa historia, pero yo quiero reconocer quién fue la persona que hizo posible los contactos para que el ministro esté ahí. No lo cambie. Disfrute de esta entrega musical y continuamos con más de Domingo Explosivo. Sin ancla y compás, rumbo no sé dónde, quiero naufragar. Y en una de esas islas muy lejos de aquí, donde tú y yo solo podamos vivir. En un bote de vela, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo. En un bote de vela, sin ancla y compás, rumbo no sé dónde, quiero naufragar. Dame trompeta. Llegó, gustó y se quedó. Está en su área, el Laundromat 24/7, abierto 7 días a la semana, localizado en el 247 de Bayshore Road, Deer Park, New York. Recuerde que usted no tiene tiempo para estar lavando ropa. Puede dejarla recoger la lista doblada, perfumada y olorosa. Y usted mismo elige y compra sus detergentes. 24/7 Laundromat, 247 Bayshore Road, Deer Park, New York, 631-940-5751. Bueno, gracias por seguir compartiendo esta programación. Espero que esta canción le guste, pero tenemos varias canciones más que usted la va a deleitar esta noche. Póngase cómodo. Y quiero hablarle de lo que sucedió en el balneario Las Marías con la visita del ministro de Turismo, que quiero reconocer que la senadora de la provincia, Melania Salvador, fue la que hizo posible, ya que ella siempre está en este periodo que llevamos a partir del año 2020, que ella tomó posesión como senadora esta vez, porque ella fue senadora años atrás. Ella y su esposo tuvieron 3 periodos como senador. Y quiero decirle al pueblo de Neiva, y cómo no, al mundo, que ellos tienen una deuda moral con el pueblo de Neiva, porque en los 3 periodos que tuvieron como senador, no tienen nada que mostrarle a la provincia y decir, esto lo hizo el senador o esto lo hizo la senadora. Hoy en esta temporada, se está casando con la gloria, porque está legislando para el país, para el pueblo y también para su provincia. Y eso, quien les habla, lo reconoce y le doy mi valoración. Ahora bien, yo quiero preguntarle a los neiveros, especialmente que ven este programa, y al pueblo dominicano, y al mundo, que donde quiera que llegue esta señal de Supercanal, están conectados personas de diferentes países. Y que quiero que en realidad este comentario lo analicen para que ustedes saquen sus conclusiones. Yo reconozco que yo no soy una persona, un periodista conocido, porque yo periodista no soy. Yo lo que soy un agente de bienes raíces, un real estate agent, una persona que vende casa y que antes de vender casa lo que yo hacía era, o me desempeñaba como un empresario artístico que montaba espectáculos. Y a Neiva, en los años 90, 80, 90, llevé la mejor orquesta. O sea, los neiveros conocieron lo que es la Coco Band, lo que es la Gran Manzana, lo que es Luis Vargas, lo que es Fran Reyes, lo que es Raulín, lo que es Héctor Acosta, todos los artistas famosos de los Estados Unidos, dominicanos, que vienen, que viajan, tocaron en Neiva, porque yo los llevé, un Benny Sader,
a nivel de gira. Pero no solamente en Neiva, quien les habla en Estados Unidos, especialmente en Long Island, Nueva York. Yo he montado los mejores espectáculos. Me di el lujo de presentar el primer festival de música latina en Long Island, en Suffolk County. O sea que yo he hecho mi nombre poco a poco para representar a la República Dominicana, pero especialmente a la provincia de Neiva. Nunca, gracias a Dios, he tenido problemas en los Estados Unidos, aportando desde el 1986 hasta ahora, haciendo aportes, no solamente con remesa, pero también puedo decirle que me encontré extraño que la senadora de Neiva, a quien le tengo su respeto por lo que está haciendo por la provincia, que no me conoce, que conoce a mi hermano que es agrónomo, porque ellos estudiaban juntos, pero no conoce al empresario que le donó 4 escaleras al balneario de Las Marías. No conoce a la persona que llevó todas las orquestas conocidas a Neiva, que montó espectáculos donde ella y su esposo y sus hijos a lo mejor bailaron en el casino Unión Neivera o en el Ami Bar. O sea, eso es extraño, que invita al ministro de Turismo, a Collado, para ir a Neiva, y ella no sabe que yo soy dueño de 30 tareas de tierra que están al lado del balneario de Las Marías. O sea, todo el mundo sabe que yo tengo un proyecto turístico, pero ella no sabe eso, porque ella parece que es de Rusia y no es de Neiva, Cerro El Medio, de Galván. Entonces, yo me encuentro extraño que ella no me tomó en cuenta a mí para también decirle al ministro mi proyecto. Ahora, mire quién fue que tuvo la iniciativa. Alguien que es mi hermano, a Pedro Díaz, que es mi hermano. Mire lo que dijo el señor Goring, porque cariñosamente le dicen Goring, profesor de educación física, pero fue policía primero, pero nos criamos juntos en el barrio La Cuava. Y mire la intervención que hizo Goring al ministro de Turismo. Escuchen ustedes. Tremendo, Rey. Señor ministro. Y vamos a igualar los números del 2019, cuando no había pandemia, que fue un año positivo para el turismo del país. Señor ministro, y la inversión privada en estos alrededores, incluso hay un joven neivero que radica en Estados Unidos, que tiene un proyecto muy acogedor, e incluso él fue que donó esas 4 escaleras. Esa parte de atrás es de él. Él quiere que en un momento que él llegue, en este fin de mes, buscar la manera, vía las autoridades, que usted los reciba en su despacho. Con la senadora Él es gobernador estamos abiertos. Sí, Benjamín Cueva. Es un muchacho de nosotros, eso es a lo que me refiero, y viene de retirada y quiere hacer sus inversiones aquí en su pueblo. Nosotros incentivamos y garantizamos la inversión extranjera y la local. Y damos todas las facilidades, porque para emitir un permiso no hay que darle un centavo a nadie. Exactamente. Entonces, de eso se trata. Lo que se puede y lo que no se puede, no se puede. Muchas gracias. Estaremos en comunicación con las autoridades. Entonces, ustedes escucharon la intervención de Goring. ¿Y cómo es posible que la senadora no conoce a una persona que tiene 35 años y la mitad de su vida la ha pasado en Neiva? Y ella sabe que nos conocemos. Ahora, no se vaya más lejos. Para despedir este segmento, no quiero que me malinterpreten las personas de Neiva que ven esto. Yo valoro todo lo que está haciendo por mi provincia. Pero ahora, usted quiere saber, yo lo que no quiero ser que las personas sean mezquinos con uno, con las cosas que uno hace por su provincia y por su país desde los Estados Unidos. Y por eso, yo quiero que ustedes vean el sacrificio que yo hice durante 2 años haciendo una inversión que invierto más de 2 millones de pesos todos los años para que Supercanal esté al aire, y luché para que el cambio sea real. Y por eso sacamos al senador que estaba, para que la senadora Melania Salvador hoy nos esté representando a nosotros en el Congreso. Ahora, usted quiere saber si yo estoy hablando la verdad. Escuche este comercial. Yo quiero dejarlo a ustedes con este comercial y seguimos con la próxima presentación. Adelante, ingeniero. Siempre hemos creído y apostado al desarrollo de nuestra provincia de Bauruco, y seguiré apostando y contribuyendo a desarrollar el potencial con que contamos en términos productivos, culturales, deportivos, turísticos y económicos.
La ausencia de una voz que nos represente dignamente en el Senado nos lleva a asumir el reto de representar nueva vez a mi provincia. Y junto a hombres, mujeres, jóvenes y demás fuerzas vivas, lograremos tener un Bauruco más productivo y gestionar que las oportunidades sean para todos y todas. Como parte importante de esta provincia de Bauruco, tú tienes la decisión de hacer esto posible. Melania Salvador, una senadora productiva. Bueno, gracias por seguir compartiendo su toque de queda domingo explosivo. ¿Usted entendió? Yo me pasé casi 2 meses poniendo la publicidad de la senadora, de la candidata en el 2020. Junio y julio, al llegar junio completo, yo le pasé los comerciales. ¿Sabe por qué? Porque mi papá, que en el 2020 estaba vivo y murió en noviembre, que se lo llevó el COVID, mi papá me pidió, yo quiero que usted me apoye a Boliche. ¿Usted sabe quién es Boliche? El doctor Juan Bolívar, un médico prestigioso, que hoy estuvo la semana pasada aquí de vacaciones en los Estados Unidos. Él le puede decir quién es Benjamín Cueva. Yo lo recibí y le dije, doctor, en nombre de mi padre, Oscar Humberto Cueva, aunque esté en el cielo, pero era su amigo y yo lo conocía a usted por mi padre. Yo lo voy a recibir en el aeropuerto y lo voy a dar aquí un tour aquí en Manhattan, New York. Ya él ha venido otras veces, pero lo recibí a él y a su esposa. Ahora que sean ellos los testigos de cómo somos los hermanos Cueva o los hijos de Chichi Esperanza. Y les digo esto porque yo hice esa promoción y promoví a la senadora porque mi papá me lo pidió y porque el señor Gorin, Pedro Díaz, también me dijo, mire, ese comercial te lo está mandando la hija de la senadora. ¿Y cómo es posible que el hijo de la senadora y la senadora tengan al ministro de Turismo y los dos saben que yo tengo ahí un proyecto turístico y ninguno de ellos se acordaron de decirle al ministro, sí, vamos a invitarlo para yo llevarlo a usted con el ministro para que lo suyo sea una realidad? Todos los políticos saben que yo le doné estas 4 escaleras. Míreme, yo quiero que usted me vea aquí yo mismo entregándola, probándola y bañándome en ella probándola. ¿Por qué yo hice eso? Para que el pueblo de Neiva y los que visitan tuvieran un acceso fácil para que puedan entrar y salir. Me alegro que ahora el ministro ya pronto va a dar el primer Picasso para remodelar, pero si no lo hacía el Ministerio de Turismo, yo le iba a regalar los baños públicos para que cuando ustedes vayan tengan baños decentes y que puedan bañarse antes y después de entrar al balneario. ¿Por qué? Porque al lado tenemos un lugar que aparentemente es público, que lo hizo Medio Ambiente hace 30 años atrás, y usted para poder entrar ahí a lo mejor tiene que pagar para bañarse en la piscina o tiene a veces que tener cuidado porque los baños en aquel tiempo no estaban adecuados. Así yo quise terminar esta presentación. ¿Por qué? Porque a nosotros los que vivimos fuera en los Estados Unidos, yo quiero hacerle un llamado al presidente Luis Abinader, pero también al Congreso y a todos los funcionarios que se encuentran ahí hoy en el cambio. Mire, a los dominicanos que vivimos fuera, yo presiento que no nos dan el valor que nosotros nos merecemos. Y voy a poner una pequeña historia porque los clientes me llaman y los televidentes me dicen por lo que están pasando. Y quiero manifestar o expresar lo que está sucediendo con un televidente que me llamó para que lo ayude a vender un apartamento que tiene para poder comprar aquí en los Estados Unidos. Y cuando me dice que la llave la tiene una persona que llamó para que le hiciera una reparación, lo reparó, le pagaron su dinero y la llave se la dejó a alguien para que lo pudieran mostrar y vender. Pues le dejó la llave ese señor a un hermano. El hermano vino y se mudó con la esposa, con la mujer, esposa o mujer, no sé lo que es. Y ahora para ella poder mostrar o vender ese apartamento, ellos le están exigiendo que le pague la comisión sin venderlo. Yo le pregunto, ¿usted cree que es posible que un dominicano que se mata trabajando aquí para mandar envíos, remesas,
tanques de comida, medicamentos, que el Congreso, el gobierno o los abogados a la hora de defender o a la hora de actuar permitan que eso suceda? ¿Por qué no se hace un código? ¿Por qué no se modifica el código? Que a los dominicanos que viven fuera, no solamente en Estados Unidos, en Europa, en el mundo entero, que se matan trabajando para que nuestro país esté bien. Cuando tiene un familiar enfermo, le manda el dinero para el medicamento. ¿Por qué? Porque los hospitales que tenemos, si usted no tiene dinero, a usted no lo atienden bien. Y si usted no tiene para una pinta de sangre o para ponerle un tanque, usted se muere. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hospitales están colapsados. ¿Por qué? Porque los gobiernos que hemos tenido se han robado todo el dinero. Así, simplemente. O sea, ha sido una estructura mafiosa. Y entonces nuestro país está, como quien dice, huérfano. Usted pregunta cuáles son los problemas que hay resueltos de nuestro país. Y usted pregunta, ¿el agua está resuelto? No, porque todavía hay muchísima gente que tiene que andar comprando un tanque de agua para bañarse. ¿La luz está resuelta? No, porque hay muchas personas que si no tienen un aire acondicionado o no tienen una planta, mucha gente se muere porque el calor los mata. ¿Tú sabes cuánta gente amanece muerta? Y la gente piensa que fue que le dio un infarto. ¿De qué le dio el infarto? Mucho es porque no aguantan el calor. Se están muriendo. Y si usted me pregunta cuáles son los servicios básicos, y si le hablo de la corrupción, si le hablo de la delincuencia que tiene nuestro país, que usted tiene que vivir cuando compra una casa o un apartamento, tiene que ponerle hierro. ¿Usted sabe cuánto dinero estoy yo invirtiendo en Neiva para ponerle hierro al negocio abajo y a un apartamento arriba? $500,000 casi se está yendo en hierro. Bueno, la gente va a decir, no, que los precios están caros, pero no es posible. Usted no tiene que ponerse como que si fuera una cárcel. Entonces, para despedir este segmento, yo quiero que nosotros tengamos respeto, que a nosotros cuando lleguemos al aeropuerto nos tiren una alfombra roja si es necesario, pero que no sea el pasaporte más caro, que no sea un documento el más caro. Hasta nosotros tenemos a veces que pagar para estar en nuestro país, porque te exigen que si tú no pagas, tú no puedes salir. ¿Qué está pasando? ¿Dónde que están los beneficios que nosotros tenemos que merecer? En el consulado dominicano, debería cuando llega un dominicano darle las facilidades. Al contrario, cuando usted va de aquí, de Estados Unidos o de otro país para nuestro país a sacar una cuenta bancaria, a usted le pide, mira, hasta la acta de nacimiento, que si usted no tiene esto, se la ponen en la China para sacar una cuenta, para poner dólares, para abrirla, para depositar dinero, le dan problemas. Cuando usted va aquí a Estados Unidos a sacar una cuenta de banco y la saca en menos de 15, 20 minutos, ya usted tiene una cuenta de banco. O sea que en mi país todavía estamos viviendo en el siglo XVII. No, que ya tenemos elevador, no, que ya tenemos trenes. Olvídese. Un vagón que cuesta, si vale 1 millón, se lo ponen en 3 millones. Entonces tú me vas a decir a mí, como en el caso de Andino, que los vagones que costaban un precio lo triplicaron 5 veces el valor de un vagón. ¿Y dónde estaba el Congreso? ¿Dónde estaba el presidente? Nada de eso. Punta Catalina. ¿Ustedes saben cuánto hacían Punta Catalina? Por tanto. ¿Ustedes saben cuánto salió? 4 veces el precio. Y eso no es lo grande. Espérense un tiempecito cuando eso diga matar gente. A todo el que vive alrededor. ¿Por qué? Porque hicieron una planta obsoleta de carbón cuando podía hacerla de aire, para que la funcionara con paneles solares, con aires de paneles, óigame, algo moderno como ahora para que eso no afecte al medio ambiente. Pero los corruptos y los congresistas, las 2 cámaras que están ahí, por coger su dinero debajo de la mesa, aprobaron y hoy ahí están las consecuencias. El cambio tiene preso a generales, a funcionarios y ahora falta que llegue al que queremos que lleven preso, que es al presidente, que es el cabeza. El que me dice a mí que Danilo Medina no sabía de esta corrupción es tan corrupto como él. Siga disfrutando de lo que
vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí. Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Bueno, muchas gracias por seguir compartiendo su programa favorito. Ya vamos a entrar en materia, vamos a entrar en verdaderamente lo que me deja dinero, que es en la compra y venta de casa. Pero yo quería que ustedes me escucharan, me expresé, porque en realidad estaba bien molesto cuando debería estar contento, porque yo sé que esto es un logro con lo que está pasando con el balneario de Las Marías. Y yo me alegro porque yo sé que muchos turistas van a disfrutar de esa belleza natural. Usted sabe lo que es esa agua que llega de allá de la montaña, ese balneario, cuando le hagan esos arreglos, que le pongan su acera, que le pongan los baños, que le hagan parqueo. Eso va a ser una belleza. Y todos los que tenemos terreno alrededor, Ricardito, el hijo de Arcadio, en el caso mío, que tengo 30 tareas de tierra ahí al lado. O sea, todo eso va a ser un logro. Y todo lo que tenemos inversión ahí, vamos a estar bien. Entonces, yo me siento privilegiado, reconozco el papel que hoy día está haciendo la senadora, la felicito porque así va a pagar una deuda que tiene ella y su esposo con los 3 periodos que tuvo anteriormente. Y los demás senadores que tampoco hicieron nada, ni diputados, por nuestra provincia, porque todavía hay muchas cosas que están arrabalizadas. Si yo le muestro a usted estas imágenes de la escuela Arzobispo Valera, donde yo estudié, usted se deprime. Y si le muestro algunas partes del liceo secundario también, logramos, gracias a Dios, que ya tenemos el hospital inaugurado y que tenemos también la gobernación que está también colapsada, pero gracias a Dios que tenemos ya el cementerio también están colapsados los dos, pero el ayuntamiento le hicieron un trabajo, gracias y felicito también al alcalde Rubén Darío, que está haciendo un tremendo trabajo. Lo felicito porque tiene una mentalidad progresista y lo elogio porque tiene una capacidad intelectual número 1. Así es que yo me siento bien cuando un funcionario, no importa el partido, si usted lo hace bien, usted tiene mi mérito. Y Domingo Explosivo está abierto por si usted quiere presentar algo y su obra. El ayuntamiento y también el matadero han hecho su trabajo. Así es que yo me siento bien y quise desahogarme para que ustedes también entiendan cómo uno se siente, porque soy un ser humano. Ahora yo quiero hablar de casa y quiero presentarle. Mire, esta casa la pusimos, le agarramos este listing hace 2 semanas y de una vez se vendió en contrato. Mírela bien. Tengo una disyuntiva con una casa que vendí en Brooklyn de 4 familias, con un cliente o amigo que yo quiero mucho, Porfirio Marte y su esposa, que espero que recapaciten y reflexionen, que es una casa que, atención a usted que tiene una casa o tiene un building o un apartamento que está vendiendo, si usted es el vendedor, usted pone las condiciones y pone las cláusulas en el contrato. Entonces yo quiero desde aquí mandarle un mensaje a Porfirio, que no se pierda este toque de queda, que analice bien, que no importa que es de 4 familias y hay un inquilino, desafortunadamente, que me da pena decirlo, que es dominicano, que tiene casi 2 años que no le paga la renta. Y eso le afecta a un dueño de casa. Ahí Porfirio tiene más de $40,000 perdidos, porque ya estaba listo para sacarlo antes de la pandemia. Y cuando ya el Cherry lo iba a sacar, llegó la pandemia.
O sea que lo salvó la campana. La pandemia lo salvó a él, al inquilino. Y hoy mi cliente está casi llegando a los $50,000 de pérdida, más los gastos que tiene con abogado, porque este señor no le paga la renta y no está dispuesto a irse. Y va a esperar que lo saque el sheriff para poderse ir. Y yo quiero que si usted está pasando por eso, que me llame, porque yo siempre en cada estado, en cada lugar, en cada town, en el Bronx, en Queens, en Brooklyn, en Long Island, yo tengo una persona especialista para sacar a las personas que no pagan su renta y le pueden hacer lo que se llama una eviction, o sea, un desalojo por falta de pago. Yo no estoy de acuerdo con que los landlords, los dueños de casa, maltraten sus tenas o sus inquilinos, pero tampoco voy a estar de acuerdo que usted esté viviendo, consumiéndole el agua, consumiéndole la calefacción, consumiéndole electricidad y que usted no le pague la renta al dueño, al que se sacrificó para comprar su casa. Yo estoy en contra de eso. Y por eso, si usted necesita ayuda, cuente con un servidor, Benjamín Cuevas, que yo le voy a buscar el abogado que lo va a sacar y que lo va a llevar a la corte para que usted pueda recuperar su espacio y pueda rentárselo a otra persona. Y por eso que siempre le digo a ustedes, este edificio de 4 familias en Brooklyn, 1145 Sauter Avenue, es de un amigo mío, de esta familia, Kenia Marte y Porfirio Marte. Por eso yo le dije que tienen 2 propiedades. Venda eso, que ya usted no tiene hijos pequeños. Y ustedes pasan de 65 años en adelante. Entonces, ¿para qué usted quiere seguir cogiendo esta lucha y luchando con inquilinos mala paga? Ese edificio se vendió 1 millón y pico. Y tiene otra propiedad que vale casi 1 millón. Y en La Vega tiene de qué vivir. Entonces, yo le pregunto a usted que me está mirando, ¿para qué usted quiere eso? Déjele eso a una persona joven, otra persona que empiece a coger lucha con inquilinos. Yo lo felicito porque usted, 20 años atrás, tuvo la iniciativa, la visión y compró. Y este mensaje va para todos los latinos que están mirando este programa. Si usted llegó aquí y empezó a trabajar y tiene la oportunidad, compre su edificio, compre su casa, compre su apartamento. Yo entiendo que si usted solamente tiene 1 año, 2 años y todavía no ha hecho lo suficientemente y ha reunido las condiciones económicas y con su trabajo, no lo puede comprar, perfecto, prepárese. El comprar una casa no es como ir al dealer a sacar un carro. Usted se tiene que preparar, pero cómprela. ¿Sabe por qué? Yo le doy este mensaje para los que llegan y los que están, que cuando uno llega de Santo Domingo, está pensando en irse otra vez y lo que quiere es comprar allá. No, si usted llegó, va a vivir aquí, compre aquí, invierta su dinero aquí en los Estados Unidos y compre su casa. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene una propiedad que la compró hoy, 20 años después, le va a pasar lo que le pasó. ¿Sabe a quién? A Bonifacio. Lo que le pasó a Porfirio Martes y Sierra, que compraron en 300, 400 y vendieron a 1 millón y pico. Entonces, cuando usted tiene 25, 30, 40 años y después que usted cumple 25, 30 años, que tiene 60, 65, ¿qué le va a pasar cuando usted se retira? Que se va a llevar un cheque grandísimo. Pero no hay que ir a la universidad y sacar un doctorado para usted darse cuenta que si usted está pagando $2,000 de renta, cada año paga $24,000. Y si usted tiene 5 años pagando renta, esa cantidad, ya usted pasó de $100,000. Y cuando tiene 10, pasó de 200,000 y pico. Y si cuando tiene 30 años, son 300 que pagó y no tiene nada. ¿Usted sabe por qué le digo esto? Yo conozco una dominicana de Santiago y que es hermana de un amigo mío. No voy a decir quién. Que me dijo a mí con una altanería, oh, porque yo tengo 2 máster y tú no hablas inglés. Y yo le dije, yo no hablo inglés, pero yo me siento más capacitada, más capacitado que usted. ¿Sabe por qué? Porque el inglés no ha sido para mí un impedimento para crecer y para poder ayudar a los demás. Yo,
con el inglés que tengo, he comprado más de 100 propiedades en los Estados Unidos. La he comprado y la he vendido. Y soy dueño de casa. Usted tiene más de 25 años pagando renta, más de $2,500 y no tiene carro, no tiene casa y donde vive no es tuyo. O sea que a mí no me aplique tus maestrías, porque ¿de qué te sirve tú tener 2 máster y tú no tienes ni siquiera, ni te puede dar la vida que yo me doy? Y no lo estoy diciendo esto con arrogancia de que porque no. Es porque si tú me dices a mí que yo no tengo inglés y que tú tienes preparación y que te ganas 100,000 y pico de dólares, pues yo me gano 2 veces lo que tú te ganas y tú tienes máster y yo lo que tengo soy un estudiante de término de ciencia política. Pero le puedo ayudar a miles de personas, dueños de casa. Los he convertido en dueños de casa en Long Island y ahora en Connecticut, en Lawrence, en Massachusetts, en todos los Estados Unidos, ayudando a los que me necesitan. No importa donde usted se encuentre, si necesita mi asesoramiento, gratis. Yo no le doy consulta a nadie por dinero. Y usted sabe por qué yo me he ganado el cariño y el respeto del público y de los clientes. Porque no hay un cliente que yo le haya dicho, tú tienes que pagarme algo a mí. Nosotros los agentes de real estate, los agents, no estamos supuestos a ponerle la mano a dinero. Si usted está comprando una casa y alguien le dijo a usted que tiene que pagarle dinero por adelantado, dame tanto, algo no está bien. Ese es un delincuente. Ese es un agente traquetero. ¿Por qué? Porque nosotros no tocamos dinero. Usted cuando va a comprar, el equipo mío lo evalúa, le damos una preaprobación y salimos a buscarle la casa. Cuando usted encontró su casa que le gusta, usted la pone en contrato. Y cuando usted vaya a firmar contrato, tiene que llevar un cheque de iniciar. Y ese cheque tiene que hacerlo a nombre del abogado del vendedor. Ese cheque ni va a mi mano, ni va a nombre mío, ni va a nombre tampoco de tu abogado, sino del abogado del dueño de la casa. Entonces, después que ese cheque se dio, entonces el banco empieza a trabajar con usted. El día del cierre, usted tiene que llevar otro cheque y es cheque, nada en efectivo. Tiene que llevar un cheque certificado a la mesa del cierre. O puede llevar su chequera personal en caso de. Pero los agentes de real estate no están supuestos a ponerle la mano a dinero. Atención a los compradores. Cuando alguien le diga a usted y le pregunte por dinero, dígale no. Déjame llamar primero a Benjamín Cuevas para ver si eso es verdad. No tiene que llevar dinero. Entonces yo quiero que usted aprenda para que no se deje estafar, para que no se deje engañar de ningún agente de real estate. No importa en el estado que usted se encuentre. Usted tiene la facultad de llamarme y preguntarme por qué este programa de Domingo Explosivo llegó para quedarse y llegó para ayudarlo a usted, para asesorarlo a usted y ayudarlo para que usted no sea estafado. Y yo hago eso porque muchas personas han sido víctimas de personas que hacen lo mal hecho y que vienen a los medios de televisión, muchos, a vender estos sueños. Yo conozco personas que han sido agentes de real estate anteriormente, que hoy están corriendo hasta para políticos. Personas que han sido brokers y los he visto ahí en la televisión vendiéndose como Santa Claus y son corruptos. Entonces yo quiero que usted llame a este programa y pida el asesoramiento mío. Cuando usted tenga una duda, llámeme, que yo le voy a dar la respuesta correcta, porque yo no permito que lo mal hecho pase en este negocio. Siga disfrutando de Domingo Explosivo. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir.
Llegó, gustó y se quedó. Está en su área, el Laundromat 24/7, abierto 7 días a la semana, localizado en el 247 de Bayshore Road, Deer Park, New York. Recuerde que usted no tiene tiempo para estar lavando ropa. Puede dejarla recoger la lista doblada, perfumada y olorosa. Y usted mismo elige y compra sus detergentes. 24/7 Laundromat, 247 Bayshore Road, Deer Park, New York, 631-940-5751. Gracias por seguir compartiendo esta programación. Hoy me siento bien. No quiero que ustedes piensen que me siento alterado. Al contrario, lo que pasa es que yo me emociono y yo mismo me siento mal cuando yo veo cosas que no son correctas en este negocio, porque usted sabe lo posible que es cuando un dominicano compra un solar, un terreno, y que después alguien lo invadió ese terreno y le cogió un pedazo y esa persona tiene que pagarle a un abogado para que el abogado lo defienda. ¿Usted cree que es posible cuando los que vivimos fuera deberíamos tener abogados gratis allá? Ah, usted vive en Estados Unidos, este terreno usted lo compró o esta casa usted lo compró. No, el Estado dominicano te va a dar un abogado que no te va a cobrar ni un centavo para defender que usted le devuelvan su terreno o le devuelvan su apartamento o le devuelvan su casa. ¿Usted quiere que yo le diga cosas de las que pasan a los dominicanos que vivimos fuera? Yo tengo un cliente, o mejor dicho, un amigo, porque todos yo lo conozco a través de la televisión. Me llamó y me dijo: Benjamín, hace 15 años que yo compré un apartamento y cerramos y tenía un préstamo. Óigame, un préstamo. Y terminé de pagarlo. Y después de eso, aparecieron los dueños, los herederos, buscando la herencia. Porque quien vendió no tenía la autorización. Y yo le pregunto al banco, yo le estoy hablando por las cosas que pasan en Estados Unidos. Cuando usted está comprando una casa, escuche bien para poderle terminar esa historia. En Estados Unidos, cuando usted está comprando una casa, o un edificio o una propiedad, lo primero que hacen cuando ya usted está en contrato es que el abogado suyo ordena lo que se llama el título de propiedad. ¿Para qué? Ese título es que va a determinar quién es el dueño y cuánta hipoteca tiene o qué deuda tiene esa propiedad cuando ordenan el título. Porque aquí le hacen lo que se llama un search, o sea, le hacen lo que se llama un review, y van a investigar si tiene cualquier hipoteca, cualquier violación. Y hasta que eso no está limpio, el banco que lo está prestando el dinero a usted no cierra. O sea que el título tiene que estar limpio. Y si esa casa cerró en Estados Unidos, no hay para nadie. Y si un abogado se equivocó y cerró y después usted lo demandan diciendo que esa propiedad tiene una deuda, usted se hace rico, millonario. Porque entonces la demanda que le viene a ese abogado, le quitan el S4 y lo meten preso. Fácil. Por mala representación, porque aquí la ley se cumple y hay consecuencia. Régimen de consecuencia. ¿Y por qué le digo esto? Porque solamente en un país como el de República Dominicana sucede que usted compra una propiedad con un préstamo, termina de pagarlo y que a los 15 años de que aparece un abogado, óigame bien, otro abogado de que reclamando la herencia, que vendieron eso la persona equivocada. Ajá. Y entonces, ¿tú sabes qué pasó? Que después ese cliente, ese televidente, tenía que estar aquí perdiendo de trabajar y dando viajes, comprando vuelos y yendo a audiencia para que recuperar lo que es de él. Óigame, yo le voy a preguntar, yo quiero que si algún congresista ve este programa de televisión o que alguien se lo mande a un congresista para que me escuche y que analice lo que yo le estoy diciendo aquí, de las cosas que suceden con los dominicanos que viven fuera. ¿Y por qué yo digo que los dominicanos que vivimos fuera deberíamos de tener más consideración, más respeto? Porque nosotros somos la columna vertebral de la economía de nuestro país. No es solamente el turismo. Yo quisiera que ustedes entiendan que si los dominicanos que viven fuera
de Europa, Estados Unidos y otros países que mandamos remesa, si nosotros paramos la remesa por 6 meses, colapsa la República Dominicana. ¿Usted no lo cree? Eso quisiera yo, que en las próximas elecciones, para que a nosotros nos respeten, nosotros duremos 6 meses sin mandar ni siquiera un furgón, ni siquiera un embarque, ni una remesa. Eso es lo que yo quiero que pase. Que los dominicanos aquí hagamos una huelga y nos preparemos y vamos a decir, no vamos a mandar nada. Mándale lo que usted tiene que mandarle a sus familiares para prepararnos, para de aquí a diciembre no mandar lo que se llama, que no salga ni un barco. Yo sé que alguna gente va a decir, no, pero yo vivo de eso. No, pero si usted no hace eso, no se va a dar a respetar. Cuando la pandemia no duramos, ¿cuánto tiempo duraron con la pandemia? Ni había barco, ni había nada. ¿Y qué pasó? Recibimos un mensaje que lo mandó ¿quién? El de arriba. Porque muchas personas se creían superior, se creían que son mejor que el otro. Y aquellos que tenían millones y millones, los que murieron, ni siquiera esos millones le pudieron salvar la vida. Mi papá, en noviembre, lo agarró el COVID. Y cuando llegó que lo metieron, duramos 4 semanas y no pudimos verlo. Se murió y de ahí lo enterraron. Y mi papá se murió por falta de dinero. Nosotros estamos todos aquí. Y yo doy la vida mía para salvarla de mi papá. Y no pude ni verlo. O sea que mi papá necesitaba aire para respirar. Porque eso se lo comió. O sea, el mensaje, para que usted entienda mi mensaje, es que no importa cuánto dinero tú tienes. Entonces, ese Congreso tiene que reflexionar y a nosotros hay que tomarnos en cuenta y respetarnos. Por eso que yo me indigno, porque tenemos 7 diputados de ultramar y hay una ley que dice que los dominicanos que tienen un carro aquí con 5 años, si pasó de 5 años no lo pueden llevar. ¿Por qué? Cuando nosotros podemos llevar el carro, si tú tienes un carro aquí del 2014, del 2013, está nuevo con 20, 25 mil millas, ese carro está nuevo. Si usted va de retirada, ¿por qué usted no lo puede llevar? No, porque los empresarios, los que sueltan el dinero para la campaña política, no quieren. Entonces los empresarios son los poderosos y nosotros los que vivimos fuera, ahora yo le estoy haciendo un llamado a los dominicanos que viven aquí. Vamos a hacer una huelga y vámonos a parar hasta diciembre y que no salga un barco y que no hagamos un envío para que usted se dé cuenta a ver si el Congreso no va a reflexionar y el presidente de la República no va a tomar en cuenta y los consulados. Háganme caso. Yo no estoy aquí, mire, yo luché por un cambio y por eso se lo digo a la senadora. Yo no necesito un empleo. Usted sabe quién se va a beneficiar si nosotros podemos hacer un parador turístico o hacer un anfiteatro o hacer lo que se haga en la María. El pueblo. No solamente el pueblo, sino las personas que visiten nuestra provincia van a tener un antes y un después. El pueblo va a tener un antes y después, pero especialmente la senadora, diputado, la gobernadora, son los que se van a llevar el logro, porque en su gestión fue que se hizo lo que se hizo. Pero que los políticos mediocres y con la mentalidad pobre no piensan en grande. Ya yo tengo 61 años. Lo que yo haga, yo le estoy dejando un legado a mis hijos y a mi pueblo. Y todo lo que yo hago aquí, en Estados Unidos, esto que yo estoy haciendo aquí, es para poner en alto mi República Dominicana, especialmente Neiva, de donde yo nací. Entonces, la senadora, la diputada, la gobernadora, deben de hacer lo que está haciendo también Mario Lama, que está haciendo un trabajo espectacular por su pueblo. Entonces, vámonos a casar todo con la gloria. Vamos a dejarle un legado, no solamente a tus hijos, pero sino también al pueblo, que digan, eso lo hizo fulano de tal. Pero los políticos solamente piensan en enriquecerse. Y no me voy a cansar de mencionar a Nayib Bukele, de El Salvador, considerado el mejor presidente de Latinoamérica. Mira lo que ahora implantó y lo que dijo. Queremos que los presos, los reos,
Hay que darle trabajo, ponerlos a trabajar, a sembrar, a sembrar plátano, a sembrar, a hacer cosecha y a sacarlo a limpiar las calles, a trabajar. Y ese dinero le sirve para su familia. El pueblo dominicano y ese Congreso y el presidente que haga lo mismo. Yo le dije que se dé una visita de vez en cuando, cada 3 meses que vaya a El Salvador y que se siente a comer un desayuno con Nayib Bukele para que hablen de todos esos planes. Usted ve todos esos funcionarios corruptos que están presos. Sáquelo de ahí y llévelo para los caminos vecinales. Llévelo a pintar esos edificios que están maltratados, los hospitales. Sáquelo, el preso es preso. Usted está preso. Y usted se va a dar cuenta que los congresistas, los diputados y los funcionarios no van a volver a hacer corrupción y no van a robar más. ¿Por qué? Porque cuando roben, que lo metan preso. Al general, sácalo de ahí y llévelo por ahí a limpiar los caminos vecinales. Eso es lo que tienen que hacer. Usted no ha visto esa película, cómo tienen a los presos limpiando y trabajando. Sácalo encadenado para la calle a limpiar. Hagan eso para que se casen con la gloria. Tienen que ser manos fuertes, porque la criminalidad que hay, mire, las cosas y los atracos que yo veo en las redes sociales que pasan en República Dominicana, es porque ustedes no agarran a todos esos tigres, todos esos delincuentes cuando lo agarran, todos esos delincuentes que tienen 10 y 15 fichas, cuando los agarren, córtenle los dedos, pónganlos cojos. ¿Usted sabe para qué? Para que no roben más. Denle su castigo que se merecen. Y usted verá que las personas que vean eso no van a robar más. Mira lo que le pasó a fulano. Yo no voy a hacer esto. Siga disfrutando de Domingo Explosivo. No he sido la mejor persona y no soy la indicada para pedir. Solo en esta ocasión, por favor, Dios mío, haz una excepción. Préstame a mi padre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazarlo. O como decirle que hay en nuestra casa todos lo extrañamos. Hace falta su risa y hasta sus regaños. Préstame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias. Porque me dijera cómo estás mi niña y contarle 1000 cosas. De sentir de nuevo sus manos rasposas. Préstame a mi padre, por favor, Diosito, no lo regreso tarde. Bueno, muchas gracias por seguir compartiendo esta programación. Gracias por escuchar siempre un servidor. Me siento bien. Espero que si usted está identificándose con este programa, que llame, porque nosotros los dominicanos que estamos fuera, como en el caso mío, que en el 1986 tomé una yola y duré 2 meses para llegar aquí. Muchos dominicanos han perdido la vida tratando de llegar y no llegan por la falta de oportunidad. Y es por eso que yo lucho por los logros que puedan tener los dominicanos que están aquí. Y por eso le digo a los que están aquí, compre su casa aquí, invierta aquí. ¿Por qué? Porque cuando usted compra una casa aquí, coge plusvalía, adquiere equity. Y eso te permite crecer. Cuando ya tú eres dueño de una casa, no te pases la vida rentando. Así de simple. Yo le digo a las personas, usted ya tiene 60 años, 65 años, 70 años y tiene 2 o 3 propiedades. Óigame, aunque no la compre conmigo, aunque no la venda conmigo, véndala. Tiene sus hijos, califican, véndasela a ellos. Ellos no la quieren comprar, véndasela a otro. Disfrute su dinero. ¿Cuándo usted va a disfrutar? Cuando ya usted tenga 70, 75, 80 años con un bastón. Y cuando ya la comida ni siquiera si tiene sal, tú no sabes si tiene sal. No. Disfrute la vida, que la vida es una sola. La pandemia nos dio a nosotros una lección. No le deje dolor de cabeza a los hijos ni a la familia. Y lo que usted vaya a dejar en vida, repártalo ahora o délo ahora. O deje un testamento bien hecho. Pero si usted tiene algo ahora,
Salga de eso y resuélvalo. Deje a cada quien lo que le va a dejar. Yo quise despedir este programa así, pero siempre le voy a decir que la mejor opción es comprar. Los intereses están buenos. Y estas casas que están ahí, mira ese apartamento que tengo en el Bronx, le bajé el precio a $209. 2 dormitorios, posiblemente 3. Y yo quiero despedirlo para que ustedes vean todo lo que tenemos de venta. Si usted va a vender, llame a la mejor opción, porque todo lo que llega aquí se vende. No importa dónde tú te encuentres, en qué estado estás, yo te puedo ayudar. Si va a rentar, si le va a vender la casa a tus hijos, llame a este programa. Nos vemos el próximo domingo, los quiero mucho. Un servidor, Benjamín Cueva. Hasta pronto. Adiós.